¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darles la bienvenida a tu programa Cultura de Salud, en la cual compartimos información útil para el cuidado de tu salud. Para mí, como siempre, es un honor dirigirme a ustedes trayéndoles información útil, sobre todo de la parte preventiva. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante porque ya en Lima, como en otras ciudades o en otras partes del mundo, el frío nos puede ganar la batalla. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay enfermedades que afectan a la vía respiratoria, donde principalmente nuestros niños son los más afectados o los que más padecen los síntomas cuando se presentan. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de cómo prevenir las crisis asmáticas. Para eso tenemos que entender primero qué es el asma. El asma, estimados amigos, es una enfermedad respiratoria crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar a la vía respiratoria, principalmente a la vía respiratoria alta y también baja, por donde nosotros ingresamos el aire para que pueda llegar a nuestros pulmones. Y es crónica porque va a tener un periodo de duración muy largo. Pero aparte, el asma se caracteriza por ser una enfermedad que va a tener una hiperreactividad bronquial, la cual va a causar una obstrucción de la vía aérea. O sea, quiere decir por los conductos donde pasa el aire, y esta va a impedir que el aire llegue hacia los alvéolos pulmonares. Esta enfermedad denominada asma, más conocida como también lo denominamos el famoso asma bronquial, es una enfermedad crónica inflamatoria. Desde el punto de vista médico lo conocemos así. Es una enfermedad crónica inflamatoria que tiene una característica importante, que dependiendo de la forma como se presente es potencialmente reversible. Esa es una característica importante, porque esa obstrucción bronquial se caracteriza por ser un broncoespasmo. Broncoespasmo quiere decir que el calibre, la luz del bronquio, imagínense el bronquio es como una tubería que tiene un determinado diámetro. Ese diámetro se va a acortar, se va a hacer más pequeño, eso es lo que denominamos broncoespasmo. Pero con cierto tipo de medicamentos o con cierto tipo de actitudes que puede adoptar el paciente, ese broncoespasmo se puede superar y nuevamente la vía aérea puede ser permeable para que permita el paso del aire. Entonces, el asma bronquial va a ser una enfermedad crónica inflamatoria caracterizada por una hiperreactividad bronquial, en la cual el broncoespasmo, ¿no?, es característico porque va a impedir que el aire pase. Puede ser reversible, o sea, puede volver el calibre a ser de tamaño normal. Esta enfermedad afecta a diversas etapas de la vida. Principalmente se ve en los niños o en etapas tempranas de la vida. Por ejemplo, pequeños, a partir de los 4 años ya se puede hacer un diagnóstico preciso y decir si es que el niño tiene asma o no tiene asma. Hasta antes de los 4 años se conoce como el síndrome obstructivo bronquial o el famoso SOBA, como por ahí también lo denominan los pediatras, síndrome obstructivo bronquial agudo, que si es reiterativo, es repetitivo, ya se puede estar haciendo el diagnóstico de asma. Pero para el diagnóstico de asma tenemos que tener varios criterios a consideración. No podemos decir abiertamente, como muchos padres de familia a veces se pueden alarmar, cuando de manera muy digamos, de una manera muy liviana, de una manera sin haber hecho un estudio correspondiente, decimos que el niño es asmático, y no necesariamente es así. Por eso que hasta antes de los 4 años, hablar de asma tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Pasados los 4 años sí ya podemos hacer diagnósticos más precisos. Incluso en esta época contamos con una prueba importantísima llamada la espirometría. La espirometría es una prueba que mide la función pulmonar o las capacidades pulmonares. Es una prueba sencilla que ya los niños a partir de los 4 años, o puede ser antes, siempre y cuando colaboren con la prueba, pueden hacer esta prueba, que generalmente los indican o lo realizan nuestros amigos los neumólogos, y
Esta prueba nos va a decir si el paciente efectivamente tiene un patrón obstructivo, ¿no?, de la vía aérea, o un patrón restrictivo o un patrón mixto. Esos términos ya el especialista lo puede aclarar con mayor tiempo, con mayor detalle. Pero para el tema de asma bronquial, generalmente el patrón respiratorio en esta prueba llamada espirometría es un patrón obstructivo. Entonces, aquellas personas que me están observando y que probablemente ya tienen hijos o tienen familiares con ya diagnosticado de asma, sería importante que le realicen, o si es que ya le han realizado esta prueba llamada espirometría, van a saber de qué estoy hablando. Si es que no, que le realicen la prueba llamada espirometría y el neumólogo o el médico tratante de la enfermedad respiratoria le va a decir si efectivamente tiene o no tiene asma. Existen también otros métodos, otras pruebas que pueden ayudar a hacer un diagnóstico más preciso o hacer el descarte con otras patologías, otras enfermedades que también provocan casi los mismos síntomas del asma y nos van a hacer el descarte correspondiente, como por ejemplo la radiografía de tórax para descartar también alguna otra patología o enfermedad a nivel de los campos pulmonares, o pruebas tipo inmunológicas como la inmunoglobulina E para ver si tiene un componente alérgico. Y esta enfermedad también se caracteriza porque nuestros pacientes diagnosticados con asma tienen un alto componente alérgico, que incluso ya viene de familia, o sea, quiere decir que ya viene en su carga genética, en su carga familiar. Por eso que también se observa mucho que personas que han tenido asma, cuando tienen sus descendientes, cuando tienen sus hijos, los hijos también generalmente son asmáticos. No en todos los casos, lógicamente, pero hay una alta probabilidad. A eso es lo que ya en programas anteriores habíamos llamado factores de riesgo. Muy bien, entonces si ya conocemos, ya definimos qué es el asma bronquial, ¿cuáles son los síntomas por los cuales generalmente nos consultan? Los síntomas más frecuentes son tos, es una tos a veces que es muy persistente, que dificulta la respiración. El paciente, aparte de la tos, tiene dificultad para respirar o la respiración muy rápida. Cuando la obstrucción es muy severa, incluso se forman los famosos tirajes o hundimientos a nivel de las costillas, ¿no? Y esta enfermedad no es contagiosa, eso también ténganlo presente. El asma bronquial no es contagiosa. Por lo tanto, es raro que el paciente con asma presente fiebre. Si presenta fiebre es porque probablemente se ha adicionado alguna otra infección al asma o al asma bronquial que pueda estar teniendo. Es raro que el asma presente fiebre. Y generalmente las crisis se presentan más en las noches, ¿no? Por eso que los niños durante el día juegan, están tranquilos y los padres siempre nos alarmamos cuando en las noches empiezan con su crisis, con la tos, con la dificultad respiratoria, que en casos más severos incluso la obstrucción bronquial puede ser tan seria que el niño puede cambiar incluso de color, sobre todo a nivel de los dedos o las uñas de los dedos, a nivel de los labios, lo que se llama la famosa cianosis, ¿no? Que se va poniendo morado, porque no permite el pasaje de aire adecuadamente. Y es en estas crisis cuando nos asustamos y los estamos llevando a la emergencia o a la emergencia de los hospitales en las madrugadas para que los niños sean nebulizados. Entonces, los síntomas van a ser muy diversos, desde tos, dificultad respiratoria, puede haber un poco de dolor a nivel del tórax por tanto esfuerzo para toser o por el agotamiento que puede haber al respirar rápido. Aparte de eso, si es un pequeño, va a dejar de comer, va a dejar de lactar, si es un niño incluso mucho más pequeño, ¿no es cierto?, que está en etapa de lactancia. Entonces las crisis asmáticas van a ser muy aparatosas. Incluso cuando ya son graves, ocurre lo que nosotros los médicos llamamos como el tórax silente. Normalmente cuando auscultamos a una persona la parte respiratoria, la parte pulmonar, sentimos lo que denominamos los médicos el murmullo vesicular. Sentimos cómo pasa el aire a nivel de los alvéolos pulmonares. Pero cuando ponemos el estetoscopio y auscultamos a un paciente asmático en el cual se le ha cerrado severamente los bronquios, quiere decir que no hay pasaje de aire, observamos un silencio respiratorio, o sea, no hay murmullo vesicular. Y lógicamente los síntomas clínicos asociados a una crisis asmática severa van a ser el cambio de coloración en la piel, sobre todo en los labios, en
en las uñas de los dedos, la famosa cianosis. El paciente va a estar con alguna alteración de la parte sensoria, ¿no es cierto? Puede estar un poco confundido o no reaccionar adecuadamente. O sea, definitivamente es un tema muy aparatoso. Y la parte respiratoria, cuando el paciente presenta una crisis asmática severa, es muy desesperante. Siente como que se le va la vida, porque definitivamente no hay pasaje de aire. Muy bien. Las complicaciones pueden ser muy severas, llegando, como les decía, a una asfixia por falta de aire, porque lo que se ha cerrado es la parte bronquial, la vía aérea, por donde debería pasar el aire para que pueda llegar a los pulmones. Esos conductos por donde pasa el aire se denomina bronquios. La parte principal es la tráquea, y la tráquea se va a bifurcar en dos ramas principales, tanto derecha e izquierda, y a su vez se va ramificando como si fuera un árbol. Por eso le denominamos anatómicamente el famoso árbol bronquial, donde el tronco, la raíz, es la tráquea, y después dan sus ramas para ir a llevar aire a todo el pulmón, o hasta las partes más pequeñas del pulmón, ¿no? Pero el asma no solamente va a tener la famosa obstrucción bronquial, sino también lo que puede haber es hipersecreción. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de secreción, aumento de moco. Imagínense ustedes una tubería de que debería tener este calibre, se disminuye la luz, eso se llama broncoespasmo, y encima tenga secreción o flema alrededor. Entonces definitivamente el pasaje de aire va a estar muy limitado. Por eso es que en la crisis muy severa utilizamos cierto tipo de medicamentos llamados los corticoides para disminuir el edema a nivel de los bronquios. Utilizamos también los broncodilatadores para ayudar a dilatar el bronquio que se ha cerrado, y ayudamos también con otro tipo de medicamento, por ejemplo las nebulizaciones o los medicamentos mucolíticos o expectorantes para disminuir toda esa flema que está obstruyendo la vía aérea y poder eliminarla, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos cuando ya se presenta la crisis. Pero la gran pregunta y el aporte de tu programa Cultura y Salud es cómo evitar estas crisis asmáticas. Y aquí van nuestras recomendaciones. Muy bien, en primer lugar, tengan presente que esta época en la cual ya el clima está cambiando, ya se presentan momentos en los cuales en las noches, en las madrugadas hace frío, incluso en las mañanas amanece ya lloviendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es abrigarnos, ya usar en esta época la famosa ropa de invierno, sobre todo nuestros niños. Cuando los manden al colegio, por favor, siempre mándenle con una chompa o un abrigo manga larga, porque en cualquier momento el clima es cambiante y estos cambios bruscos de temperatura pueden condicionar las famosas crisis asmáticas. Cuando hablamos de las crisis asmáticas, ustedes tienen que saber identificar, para poder prevenirlas, los famosos factores condicionantes y los factores que van a desencadenar el problema. Los factores condicionantes, aquellos que condicionan, por ejemplo, una crisis asmática, ya es la predisposición genética que tiene el paciente para poder sufrir esas crisis. Frente a eso no podemos hacer nada, ¿no? Porque ya tiene una herencia familiar de la enfermedad. Ya es el factor predisponente. Pero donde sí podemos nosotros actuar y prevenir adecuadamente son en los factores desencadenantes. Y principalmente los factores desencadenantes pueden ser climáticos o los famosos ambientales, o por los alergenos, aquellas sustancias a las cuales los pacientes tienen cierta hipersensibilidad. Y eso cada persona o cada padre de familia tiene que ir identificando para evitar que sus hijos o los propios pacientes se expongan a esos alergenos, ¿no? Y, por ejemplo, el factor climático es muy importante en esta época de frío. Cuanto más frío, más corrientes de aire frío, o cuando toman agua helada, eso va a condicionar que haya mayor broncoespasmo y por lo tanto se presentan las crisis, ¿no? Los factores ambientales, por ejemplo, el polvo que tiene partículas microscópicas, y en esas partículas pueden estar los famosos ácaros, estos ácaros que lo encontramos en diversas partes de la casa, debajo de los muebles, en las cortinas, o se ha observado frecuentemente en los peluches de los juguetes que tienen nuestros niños, ¿no? O en los libros, a veces que están guardados, en la ropa que está guardada, ahí están estos ácaros. Y de pronto uno los sacude, esos ácaros, como son microscópicos, no están a simple vista,
ingresan vía inhalatoria por la nariz, por la boca, y definitivamente activan esos factores que van a desencadenar las crisis asmáticas. Por eso que las recomendaciones uno en casa, en lugar de sacudir, limpiar el polvo de la casa, uno no hacerlo delante de los niños que tienen esa predisposición. Y si van a hacer la limpieza, utilicen un trapo húmedo para limpiar y no sacudir, esparcir el polvo, las partículas de ácaro. Miren, con esa sola medida importante evitamos que nuestros hijos tengan las famosas crisis asmáticas. Otra, la limpieza es muy importante en todos los ambientes del hogar, pero lo recomendable no es usar esos elementos químicos, ¿no? Esas sustancias químicas de limpieza que pueden ser muy irritantes, muy fuertes y que pueden ser inhalados por nuestros niños principalmente. Utilicemos productos de tipo natural para hacer la limpieza. Y como les decía, de preferencia, si uno hace limpieza en casa, no lo hagan delante de los niños que estén en otro ambiente mientras ustedes van limpiando determinadas zonas. Dejan que el ambiente se ventile bien. En esta época también es importante abrir las ventanas, ventilar bien durante el día, y durante la noche cerrar las ventanas porque ya hay corrientes de aire frío. Entonces todas esas medidas nos van a ayudar a prevenir la crisis asmática. En las patas de las cucarachas, que se observa por ahí, ¿no es cierto?, en la casa, etcétera, en estas patitas tienen a veces microorganismos que también pueden desencadenar la crisis asmática. Entonces, todo aquello que va a generar hipersensibilidad en las personas, incluso se ha observado que hay crisis asmática por consumir alimentos a los cuales los pacientes son alérgicos, o fármacos o medicamentos que no están bien indicados, ¿no? Por eso la recomendación es, si empiezan con tos, un poco de malestar general, no acudan directamente a la farmacia y van y se automedican, no, porque el farmacéutico te va a dar lo que tú pides. Si tú pides algo para la tos, te va a dar un antitusígeno. Si tú pides algo para el dolor, te va a dar un analgésico antiinflamatorio. No, él no es médico, simplemente te va a dar el sintomático. Para eso es importante no a la automedicación. Y esto tiene que ver también con el asma, sí. Se ha observado que hay cierto tipo de medicamentos que pueden desencadenar crisis asmática. Al igual el consumo de drogas, el consumo de otras sustancias, sobre todo que pueden entrar vía respiratoria inhalando, ¿no? Por ejemplo, el humo del tabaco. Si un niño es asmático, tiene esa predisposición y alguien está fumando cerca del niño, lógico que esa sensación va a estimular a su sistema inmunológico y también puede desencadenar en una crisis asmática. Entonces, hay muchos factores que pueden desencadenar esta crisis. Como les decía, los más comunes, los factores ambientales, el frío, el polvo, los alergenos, los medicamentos, consumo de drogas, sustancias, incluso en algunos casos se ha observado también que hay personas que pueden reaccionar de manera diferente frente a algunos factores estresantes, ¿no? Tiene mucho que ver este factor también que les menciono. Pueden estar tranquilos y de pronto tienen un factor estresante determinado. Por ejemplo, los niños, se ha observado eso bastante, ¿no? Están tranquilos y de pronto les llama la atención o no le das lo que realmente quiere y de pronto empieza a llorar y de ahí poco a poco le viene la crisis. Entonces, ¿y qué hacemos, no? Porque al final está con la crisis. Incluso por ahí empieza a toser, empieza a tener dificultad respiratoria. Entonces, hay factores estresantes también que pueden desencadenar la crisis asmática. Imagínense, nosotros no vivimos encapsulados. Los seres humanos somos seres que convivimos juntamente con otras personas en un medio ambiente que compartimos muchas cosas. Si viviéramos encapsulados, bueno, estaríamos protegidos, pero no. El hecho acá está en saber protegernos adecuadamente y evitar sobre todo exponernos a situaciones que nos pueden hacer daño. Como les había mencionado, los más afectados son los niños y a ellos son los que tenemos que protegerlos. ¿Qué pasa cuando ya se presenta la crisis? Si a pesar de que hemos tomado todas las precauciones del caso, hemos evitado los factores alergenos, nos hemos protegido del frío, y aún así, como siempre me viene a la consulta, ¿no? Cuando los pacientes vienen con su crisis asmática, doctor, he hecho todo lo que usted me ha recomendado, pero sin embargo me ha dado la crisis. Entonces ya ahí viene la parte médica. Cuando se le indica los broncodilatadores, que pueden ser muchos, el salbutamol, bromuro de ipatropio y muchos otros de última generación, que incluso tienen un tiempo de vida más largo, por la cual no se utiliza
muy frecuentemente, deben ser utilizados adecuadamente. El inhalador, que es el famoso spray que se aplica vía oral, tiene que ser adecuadamente aplicado. Para eso es importante que consulten a su médico si están haciendo o no correctamente el aplicado del broncodilatador. A veces no es suficiente con colocar directamente a la boca. Nos podemos ayudar, sobre todo en los más pequeños, en los pacientes adultos mayores, con las famosas aerocámaras, pero tenemos que saber aplicarlo adecuadamente. Cuando utilizamos los fármacos llamados corticoides, utilizarlo por el tiempo adecuado. Cuando utilizamos los mucolíticos o expectorantes, tienen que estar bien indicados, porque a veces ocurre de que el paciente puede estar tomando expectorantes o antitusígenos, ¿no es cierto? Anti significa ante la tos, innecesariamente, que pueden agravar la condición del paciente, porque lo que se quiere es que la tos, al ser un mecanismo de defensa, trate de expectorar, botar la flema, pero cuando ya le das antitusígeno puede ser contraproducente para nuestro paciente. Muy bien, entonces acudan a hacerse su control adecuadamente y sobre todo en niños no se arriesguen con la automedicación. Nosotros los médicos siempre vamos a estar abiertos, llanos, a poder absolver sus dudas, sus consultas, y no tengan temor en llevar a sus niños a un centro de salud para ser diagnosticado, tratado y sobre todo orientado adecuadamente para la tranquilidad también de los padres. Para mí ha sido un honor dirigirme a ustedes. Se dirigió a ustedes su médico amigo, el doctor Jesús Alonso, con tu programa Cultura de Salud, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.